Magnitud Radio presenta. Soy Daniel Ortiz y estamos escuchando Espiritualidad en Familia por Magnitud Radio. Comenzamos. Muy buenos días, bienvenidos a su programa Espiritualidad en Familia. El día de hoy estamos a 30 de octubre, 30 de octubre del 2018. Estamos en este día martes, un martes bastante agradable. Hemos tenido un poco de lluvias, en días pasados incluso un poco de calor, pero otra vez está refrescando. Sin embargo, está agradable el clima. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Y pues contentos porque el día de hoy vamos a hablar de un gran tema. Y estoy asombrado por la decoración que nuestros compañeros de Rocker Slam eh, tuvieron el buen detalle de hacer aquí en el estudio. Pues muchísimas gracias a ellos. La verdad es que les quedó muy bonito. Hay una parte que ustedes no ven en la cámara, pero son unas calaveritas, las flores de cempasúchil, el papel picado en toda la cabina. Les quedó increíble. Muchas felicidades a ellos y gracias por compartirnos su creatividad. Y bueno, pues el día de hoy vamos a hablar de la reconciliación con la muerte. Aprovechando estos días de muertos, en los cuales, perdón, ando un poquito con la garganta irritadita. Aprovechando estos días en los cuales se juntan dos celebraciones, una que es plenamente tradicional, plenamente heredada de nuestros ancestros prehispánicos, que es el Día de Muertos, y otra que también es adoptada de nuestro vecino Estados Unidos, de nuestro vecino país, Estados Unidos, el Halloween, ¿no? Entonces, me parece que es el 30 de octubre el Halloween, y el 1 y 2 de noviembre la celebración de Día de Muertos y de Todos los Santos. Entonces, se unen las dos celebraciones. Hay mucha gente que no le gusta celebrar el Halloween porque es muy nacionalista. Hay otros que sí lo celebran. Pues finalmente son celebraciones, son tradiciones, ambas, una de un país y otra del otro, no pasa nada. Entonces, nosotros vivimos en México, sí es cierto. Sin embargo, pues no podemos negar que somos una mezcla cultural, somos una mezcla de herencias, tanto españolas como mexicanas, prehispánicas, y que también tenemos una influencia de un país que es sumamente cercano a nosotros, ¿no? Entonces, el día de hoy vamos a hablar de esta gran tradición, pero desde la perspectiva espiritual. ¿Cómo, cómo poder subirnos a esta ola, esta gran ola que no hay duda, que llegó a nosotros del año pasado a gracias a esta afamada película Coco, una película producida por la casa de estudios de animación más grande del mundo, que es Disney. Una película que además tiene un mensaje muy profundo y que deja muy en alto el nombre de México en el mundo, el nombre y la cultura de México en el mundo, ensalzando lugares de nuestro país como lo son Aguascalientes, como es Guanajuato y como es la misma Ciudad de México. Entonces, todo este, todo este universo que se creó en torno a Coco recupera realmente esos lugares, eh, ahora llamados, algunos de ellos pueblos mágicos, inclusive también lugares de Michoacán, ¿no?
como Páscuaro, ¿no? Esta escena en la que este niño va y está buscando a su verdadero padre y tiene un encuentro con un músico y está a un costado de un lago, ¿no? Y se ve el lago, ¿no? Es el lago de Páscuaro, no es otro que el lago de Páscuaro. Vemos ahí en este inframundo, también vemos parte del centro de Guanajuato. Eh, también hay escenas que son una evocación directa al Zócalo de la Ciudad de México. Entonces, increíble, maravilloso. Y también vemos el pueblito en el que él vive, que es un pueblito que podría ser cualquier pueblito del centro de de nuestro país. eh, Estos pueblitos de los llamados pueblos mágicos, ¿no? Entonces, y no solamente a nivel estético, sino a nivel profundo, esta película nos habla de las tradiciones mexicanas del Día de Muertos. Esta, este poder cerrar un ciclo, poder sanar con alguien que, en el caso del personaje principal, ya no conoció, o sea, no conoció, nunca lo conoció. Y es hasta ese momento en el que él entabla ese contacto con el mundo de los espíritus, el mundo espiritual, es que él puede conocer a su verdadero padre y conocer sus ancestros, conocer cuál era el porqué de la misión de su vida, que era cantante. Él creía que era porque tenía relación porque admiraba, porque era fan de este otro personaje, eh, un famoso cantante, ¿no? Un cantante afamado que tiene ahí muchas relaciones, un gran parecido, ¿no? Con un José Alfredo Jiménez, tal vez, ¿no? Este cantante de la época del oro del cine mexicano y eh, con bigotes, con sombrero, muy, muy mexicano, ¿no? Y resulta que en realidad él tenía eh, este gran cariño hacia la música por esa herencia de su padre. Y es hasta ese momento que conoce a su padre, que en algún momento lo toma por un vagabundo, ¿no? Entonces, una película extraordinaria, como les decía, una película que deja muy en alto el nombre de México y de la cultura mexicana, de la cultura prehispánica con el Día de Muertos. Y es ahora en este año que vemos cómo hay una explosión de manifestaciones culturales y de sucesos en torno al Día de Muertos. En todas las delegaciones eh, hubo una que ya se había realizado, eh, un desfile de alebrijes, pero ahora también un desfile de Día de Muertos, que inclusive fue eh, seguido por diferentes televisoras y diferentes blogs de videos. Y bueno, increíble, ¿no? Y cantidad de eventos. Entonces, gracias a esta película, no hay duda que es gracias a esta película. Y entonces la gente ahora vemos que está poniendo sus ofrendas, pero tenemos que ir más allá de lo superficial de esta ceremonia, porque es una ceremonia como tal. Tenemos que ir a lo profundo. Entonces, la gente pone su ofrenda, pero oye, pero esto es en honor a los muertos. Sería bueno que pusieras la imagen de alguien allegado a ti que ya haya fallecido, que ya haya muerto, ¿no? Y entonces la gente dice, no, porque todavía tengo algo con esa persona. Mejor no pongamos fotos. Mejor ponemos fotos de artistas que se hayan muerto, ¿no? Porque con ellos no tengo un vínculo emocional. Entonces nos estamos quedando en la superficie de esta ceremonia, de este ritual, que no es religioso, sin embargo sí es espiritual. Y entonces ahora sí podemos entrar de lleno a este gran tema,
la reconciliación con la muerte. Esta ceremonia y estos días nos recuerdan que estamos cercanos a la muerte y que la muerte está presente siempre en nuestra vida. Nunca estamos exentos de que salgamos de nuestro trabajo, salgamos de nuestra casa y un imprevisto suceda y de un momento a otro se nos vaya la vida, ¿no? Hago comillas, ¿por qué? Porque ha hablado de la muerte, pero en realidad tenemos que comprender que la muerte no existe. Porque si existiera la muerte, significaría que la vida se terminaría y la vida no se termina. Entonces, ¿cómo es eso? En realidad, la vida no inicia y no termina. Perdón. Porque si sucediera eso, si la vida tuviera un inicio y un fin, eso implicaría que la vida nos perteneciera, que perdieras la vida. Dicen, es que esa persona perdió la vida. Y eso implica que en algún momento fue tuya. No, la vida no es como un celular que en un momento lo tienes y al momento siguiente lo dejas de tener. La vida no es como un coche que te lo roban y ya lo perdiste, ya no lo tienes. ¿Por qué? Porque eso implicaría que tú fueras dueña de la vida, pero tú no eres dueña de la vida. Tú como persona, tú vives, pero no te pertenece la vida. No es un objeto que puedas atesorar. Porque tú te vas y la vida continúa. Es decir, tú dejas tu cuerpo físico y la vida continúa. La vida es algo permanente. Y además, tú dejas tu cuerpo y tu vida continúa de una manera diferente. Entonces, la muerte no existe y la vida es permanente, la vida es eterna. Entonces, así comenzamos este programa en el cual vamos a hablar de la reconciliación con la muerte. Entonces, lo primero que tenemos que comprender es que no nos pertenece a la vida, no la atesoramos, no somos dueños de ella, no la podemos tampoco intercambiar como un objeto, no podemos eh, vender nuestra vida. Oye, te vendo mi vida y a cambio me das eh, 1 millón de pesos. No la podemos vender. Podemos vender nuestros órganos, pero nuestros órganos no son nuestra vida. Entonces, comprender que la vida no nos pertenece. Y para comprender el tema de la muerte y la vida, esta muerte que quedamos que no existe, eh, es muy interesante cómo nos acerca al mundo espiritual la muerte. Porque tú podrás ser en tu vida completamente lo contrario. Lo contrario de ser espiritual es ser material. Tú podrás ser completamente material tu vida, pero hay un punto en el que probablemente alguien cercano a ti, algún familiar, tus padres, algún hijo, deje su cuerpo, muera. Y en ese momento, estando tan en contacto con ese suceso, puedes estar en contacto con esa parte de ti que es la espiritualidad. Entonces, todos y cada uno de nosotros tenemos la gran oportunidad de acercarnos a la espiritualidad con la ayuda de la llamada muerte. Entonces, tal vez en un primer momento, esa persona que perdió a un ser querido siente un gran conflicto, se sienta enojada con su existencia, se sienta enojado con ese ser superior que le quitó a ese ser querido. Y sienta que ya no va a poder tener contacto con esa persona después
de que trascienda a su cuerpo esa persona. Pero a lo largo del tiempo, tal vez pasen días, pasen semanas, y tú hablando con esa persona, en algún momento con miedo, tal vez al principio te diga a esa persona, es que yo soñé a mi padre que acaba de morir, yo lo soñé, y él hablaba conmigo. ¿Cómo es posible que pueda establecer una comunicación conmigo? Y tal vez lo niegue y diga, pues son producto de mi imaginación. Pero tal vez en otro momento esa persona ya no lo sueñe, ya lo vuelva a ver con sus sentidos a esa persona y esa persona se despida de su hijo. Y ya no podrá tener opción de decir es que fue producto de mi imaginación. Esa persona te va a decir, yo lo vi, yo lo escuché, me habló, se despidió de mí. Y ¿sabes qué fue lo mejor? Que yo sentí una profunda paz cuando él se despidió de mí. Todo ese resentimiento que yo tenía, toda esa angustia que yo sentía en mi pecho, se fue. Entonces, esa es la gran oportunidad que nos da la muerte, de encontrarnos con esa parte que es espiritual. Entonces, para esto hay que comprender que parte de nosotros es materia y parte de nosotros es espíritu. Parte de nosotros es tangible, parte de nosotros la podemos sentir, la podemos tocar, la podemos oler, la podemos ver, pero parte de nosotros no la podemos ver con nuestros órganos sensoriales, no la podemos ver con nuestros ojos, no la podemos oler, no la podemos tocar. Parte de nosotros es espíritu, que es nuestra alma. Entonces, ¿qué sucede? Que vamos a través de nuestra experiencia tomando un vehículo. Es decir, ese vehículo es nuestro cuerpo. Pero ¿qué sucede? Que ese vehículo necesita un conductor. Nosotros somos el conductor de ese vehículo. Y en cada una de nuestras existencias, de una vida a otra, de una línea de vida a otra, ¿qué es lo que sucede? Que tomamos distintos vehículos. Entonces, en esta vida, tomo un vehículo en el cual soy un hombre, nazco siendo niño, adulto, soy del género masculino, pero tal vez en la siguiente vida, en la siguiente línea de vida, ya no escoja ser un hombre, ya ahora escoja ser una mujer. Tomo otro vehículo, pero el conductor sigo siendo yo, sigo siendo el mismo. Mi alma sigue siendo la misma. Entonces, ¿qué sucede? Que no comprendemos esto, creemos que la vida solamente es una, creemos que al terminar esta vida nos vamos a ir al cielo, el cielo del cual nos habla la tradición cristiana, en el cual nos va a recibir Dios, nos va a recibir San Pedro y vamos a vivir ahí eternamente. O nos vamos a ir al infierno o nos vamos a ir al purgatorio. Y vamos a tener ahí una condena eterna también, ¿no? Entonces, creemos que esta vida es finita y el cielo es infinito o el infierno también es eterno, ¿no? La culpa eterna, ¿no? Ese infierno eterno. Pero ¿qué sucede? Que no es así. No es así y cada vez no, lo podemos constatar más con las experiencias cercanas a la muerte, cantidad de testimonios de personas que han estado cercanas a la muerte, que han visto de cerca ese proceso en el cual van caminando a través de un tubo de luz, ese proceso en el cual sienten una profunda paz porque son recibidos por seres de luz, inclusive son recibidos por sus seres queridos, que ya se han adelantado en ese proceso. Y en algún punto, esos seres de luz les dicen,
alto, todavía no es tu momento, regresa. Y tal vez esa persona dice, híjole, es que sentía mucha paz, pero todavía tengo a mis hijos y todavía tengo que ver por ellos, entonces voy a regresar. Y te lo cuentan tan vívidamente esas personas que han tenido las experiencias cercanas a la muerte, que, que saben que fue real, a pesar de que no fue físico. Entonces las experiencias espirituales existen y son reales, a pesar, inclusive más reales, son incluso más reales que las experiencias físicas, a pesar de que no las podamos sentir con nuestra materia. Entonces, sin embargo, no estamos acostumbrados, no tenemos la conceptualización de esa vida eterna y creemos que la muerte existe. En la India, por ejemplo, la gente sabia nunca menciona que una persona murió. Lo que dicen los hindúes es la persona dejó su cuerpo, dejó su vehículo y sigue en su camino de evolución. Entonces, en ese momento, si les parece, vamos a nuestro corte comercial y enseguida, en un par de minutitos más, regresamos con este último bloque. Estamos platicando de la reconciliación con la muerte. Muchísimas gracias por seguir aquí en Espiritualidad en Familia. Muy bien, seguimos aquí en su programa Espiritualidad en Familia. Muchísimas gracias por seguir acompañándonos. Y escríbanos, mándenos sus comentarios, sus saludos. Y al final vamos a tener oportunidad de saludar a algunos de ustedes y contestar algunas preguntas. Ya nos están mandando algunas preguntas. Y entonces comentábamos cómo concebimos nuestra vida de una manera desarticulada en general. Creemos que existe la vida y entonces alguien nos corta la vida y de repente ya no tenemos la vida. De la misma manera que creemos que nuestra vida, nuestra existencia, está desarticulada en todos los sentidos. No creemos que nos encontremos unidos como una gran energía. No creemos que todo absolutamente lo que te ocurre en tu vida es porque lo tenías que vivir. No creemos que las personas que llegan a nuestra vida son para darnos una lección, para otorgarnos un aprendizaje. Entonces, vivimos nuestra vida de manera desarticulada. Y entonces, ¿qué pasa? Que es una constante que en la vida misma no estamos acostumbrados a cerrar ciclos. Terminamos una relación y nos peleamos con la expareja y ya no te quiero volver a ver, yo tampoco. Y se pelean, uno se va para un lado y otro para el otro, y entonces ya no se vuelven a ver. Y dejan abierto ese ciclo. Y sucede en la vida, pero también sucede cuando alguien trasciende y cuando hay una despedida del plano físico como tal. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que estamos en un conflicto con la muerte. Vamos a hablar un poquito de si necesitamos reconciliarnos, cuáles son los conflictos que existen con la muerte, ¿no? Tenemos un conflicto con la muerte porque creemos que alguien que ya dejó su cuerpo, ya no voy a hablar de muerte, voy a hablar de dejar el cuerpo, que alguien que dejó su cuerpo físico, ya no podemos estar en contacto con él. Y entonces, el día anterior te peleaste con esta persona, dejó su cuerpo y crees que ya no vas a poder cerrar ese ciclo. Crees que ya no lo vas a poder perdonar, pedirle perdón. Y entonces se queda abierto esa situación. Con resentimiento, con coraje, con duelo, pero además con una concepción en la cual pues ya no hay un contacto entre esa entidad y yo. Ya se acabó y pues como ya no la veo físicamente, ya no existe. Pero entonces todavía hay un proceso que hay que cerrar entre esas dos partes. Tenemos que
contactar con esa entidad y si sentimos que todavía hay duelo en nuestro corazón, si sentimos que todavía necesitamos perdonar, perdonar a esa persona. Tal vez haya sido una persona que no fue buena con nosotros, que nos hizo daño, pero hay que perdonarla también. Porque cuando nosotros trascendemos del cuerpo físico a ese mundo espiritual, nosotros también necesitamos cerrar esos ciclos. Es de ambas partes. No es un trabajo que solamente haga la gente que se quede aquí, que se queda aquí. Lo hacen los que están aquí también, los que están allá. La diferencia es que los que están allá tienen más asistencia porque están ya en el mundo espiritual. Si ellos quieren, lo reciben entidades de luz que los ayudan a sanar. Lo reciben una especie como de terapeutas, así como existen aquí terapeutas. También existen terapeutas espirituales, terapeutas de luz, que los ayudan a trabajar con ese perdón, con esa reconciliación. Entonces, ¿de qué otra manera podemos tener ese conflicto con la muerte? Puede ser que ese conflicto que tuvimos con alguien que ya trascendió haya sido un conflicto porque terminamos mal con esa persona, terminamos peleados, o porque no nos queríamos despegar de esa persona. Porque la queríamos tanto que no queremos que se vaya, no la soltamos, no la terminamos de soltar. Entonces, continuamente estás pensando en esa persona, continuamente estás recordando lo que esa persona y tú vivieron. Y entonces, ¿qué sucede? Que no se termina de cerrar el ciclo y si tú quieres avanzar hacia tu vida, por ejemplo, si tú quisieras evolucionar en cuanto a tener una nueva relación de pareja, que alguien más llegue a tu vida, para que sigas avanzando, para que sigas experimentando tu propia felicidad en la compañía de alguien más, pues eso no sucede porque sigues pensando, sigue tu mente con la energía de la otra persona que ya dejó su cuerpo físico. Y esa persona, ese espíritu que ya dejó su cuerpo físico, también se sigue estando atada a este mundo material. ¿De qué maneras las personas que trascienden el cuerpo pueden seguir atadas a este mundo material cuando hay un apego? Puede haber un apego a una persona, pero también puede haber apego a objetos materiales, a un coche, a una casa. Y entonces esa entidad tarda más tiempo en irse al mundo espiritual. Los llamados fantasmas son eso. Son entidades que se apegaron mucho. Por eso, por ejemplo, en los grandes castillos o en grandes palacios, donde los dueños les costó mucho trabajo tener esas riquezas, por eso llegan a ver fantasmas, porque siguen apegados. Y entonces la percepción del tiempo en el plano físico y en el plano espiritual es muy distinta. Lo que nosotros podamos percibir como un largo tiempo, para ellos es muy corto. Entonces por eso llegan a estar hasta 50, 100 años un fantasma dentro de un lugar. ¿Qué necesitamos hacer con ellos? Es mandarles luz, es enseñarles el camino. En estos días, 1 y 2 de noviembre, la gente llega a percibir esas energías de descarnados, que ya no están en la carne, que ya no están en el cuerpo. ¿Por qué? ¿Por qué lo llegan a percibir? Porque la gente está en esta energía. Entonces, si en algún momento tienes una ofrenda, tienes una vela, ¿por qué? Porque le estás rindiendo el tributo a esos seres espirituales y llegar a visitarte un descarnado, mándales luz, simplemente mándales luz. ¿De qué otra manera también puede estar un descarnado cuando todavía no comprendió que ya no es cuerpo? Por ejemplo, cuando alguien se quita la vida, cuando alguien se suicida, se suicida porque tiene un dolor profundo. Entonces puede tardar
en liberarse del cuerpo físico, porque puede seguir apegado a ese sufrimiento, a ese dolor. También una forma de apego es un apego a los vicios. Las personas que se murieron, dejaron su cuerpo con un gran apego al alcohol, a las drogas, siguen rondando en el plano físico para buscar satisfacer, seguir satisfaciendo esos impulsos de adicciones, ¿no? Esa compulsión hacia ciertos estímulos. Entonces, vamos a pasar al punto 3 sobre por qué hay un conflicto con la muerte. Porque nosotros mismos no la conocemos, porque nosotros mismos no la experimentamos. Le tenemos miedo a lo desconocido, relacionamos la muerte con la oscuridad, con lo tenebroso, con lo oculto. Y entonces decimos, no, a ver, mejor me quedo aquí con lo que conozco y mejor no me meto en esos temas. Tenemos ese miedo a lo desconocido, pero porque no nos damos cuenta que en realidad la muerte no existe y la muerte es parte de la vida y es algo que vivimos día a día. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando terminamos de exhalar? Tenemos por una fracción de segundos una muerte en pequeñito. Y cuando volvemos a inhalar, tenemos un nacimiento en pequeño. ¿Qué es lo que sucede cuando nosotros nos vamos el día de hoy, en la noche, a nuestra cama y nos dormimos? Venimos de la vida y tenemos una muerte en pequeño. Y volvemos a renacer al día siguiente cuando despertamos y cuando suena nuestra alarma. La vida y la muerte está presente siempre en nosotros. Cuando late nuestro corazón, lleva esa vida a través de la sangre a todo nuestro cuerpo y cuando se contrae, deja de llevar esa vida. Tenemos otra muerte en pequeño. Entonces, la vida y la muerte está presente siempre en nosotros. Los tibetanos lo saben también, y también los hindúes, que dedican sus vidas completas para ese momento de su gran gloria, que es la muerte. Ellos saben que el momento cumbre de la vida es el momento en el que dejamos el cuerpo y vamos hacia el mundo espiritual. Entonces, teníamos una pregunta que nos hacía una querida amiga Almita, que nos decía, ¿qué es lo que sucede cuando alguien deja de manera consciente su cuerpo? Lo que sucede, hay una gran diferencia en dejar el cuerpo de manera consciente y dejarlo desde la inconsciencia. Desde la inconsciencia es un suicidio. Y eso evidentemente nos genera una carga energética, es decir, estamos sometidos a la ley de causa y efecto, a la ley de correspondencia, y si nosotros transgredimos nuestro templo, que es nuestro cuerpo, y nos quitamos la vida ahorcándonos, dándonos un balazo, aventándonos de un puente, etcétera, guardamos en nuestra alma esa memoria de que transgredimos nuestro cuerpo. Entonces, muy probablemente, esto los hindúes le llaman karma, que no es otra cosa que la ley de causa y efecto, que no tenemos que estigmatizar al karma, porque creemos que es como una condena, como si fuese algo malo, pero simplemente hay un karma bueno y hay un karma malo. Existe el karma bueno, que es cuando realizamos acciones buenas que por correspondencia nos regresan a nosotros acciones buenas, y existe también un karma malo cuando realizamos acciones malas entre comillas, que se convierten en aprendizajes y se regresan a nosotros como una lección y que al final también son buenas, ¿no? Porque se convierten en lecciones. Entonces, cuando nosotros nos quitamos la vida, muy probablemente en nuestra siguiente encarnación vivamos cercano a nosotros una experiencia en la que alguien se quita la vida. Entonces, para comprender, para poder aprender sobre el mensaje de la vida eterna. Ahora,
existe otra manera que es desde la conciencia. Los grandes maestros espirituales eh, llegan a un nivel de dominio de su propio cuerpo que son capaces de desprenderse de él. Y entonces abandonan conscientemente su cuerpo a través de prácticas meditativas de toda una vida, muy intensas, que requieren mucha disciplina, y son capaces de desprenderse de su cuerpo físico y dejarlo conscientemente, de decidir en qué día van a abandonar su cuerpo físico y van a entrar al mundo espiritual. Entonces, ¿qué es lo que sucede con estos grandes maestros espirituales, grandes yogis, porque son yogis porque practican la meditación, porque practican el yoga de, de dejar el vehículo físico y continuar con su camino, siendo esos conductores ahora desde el espíritu? ¿Qué es lo que sucede? Que vemos cómo dejan sus cuerpos físicos y pasan días y días y no le sucede nada al cuerpo físico. Está tan intacto como ese momento en el que lo dejaron. Eh, Situaciones que suceden de manera cotidiana, como por ejemplo la putrefacción del cuerpo, por ejemplo que los órganos como el intestino se empiecen a podrir, se empiecen a desinflar, empiecen a soltar gases y que salgan por eh, todos nuestros orificios, por oídos, por nariz, por los ojos, que los mismos cuencos de nuestros ojos se suman, que el globo ocular se desinfle, que los pómulos también se desinflen. Todo eso que sucede normalmente cuando alguien muere de manera normal, con estos grandes maestros, no sucede. Pasan días, pasan semanas e inclusive su cuerpo físico sigue teniendo temperatura. Se percibe ese calorcito, se percibe el aroma de su piel, se percibe incluso la textura de su rostro suave, terso. Siguen creciendo, eso sucede de manera normal, pero sigue creciendo cabello, siguen creciendo las uñas. E incluso cuando este desprendimiento de su cuerpo es de manera consciente, en la postura en la que ellos se quedaron, se mantienen. ¿Cómo es posible? Pues cuando uno duerme, por ejemplo, pues tu cuerpo se desvanece. ¿Cómo es posible que te mantengas en una postura meditativa cuando aparentemente has muerto? Entonces, esa es la gran prueba de que la muerte no existe, porque nosotros tenemos un grado evolutivo potencial en el cual podemos escoger conscientemente el dejar nuestro cuerpo físico. Ahora, yo les comentaba, es muy bonito estas tradiciones del Día de Muertos. Sin embargo, tenemos que tener muy conscientes que esas personas que han trascendido siguen en un proceso de dualidad, porque luego sucede que entran en contacto con esos seres y caemos en los grandes opuestos. O me da miedo porque ya se comunicó mi papá conmigo, o digo, no, es que mi papá ya es un santo, ¿no? Ya como se comunica conmigo, ya tiene un grado evolutivo más avanzado y entonces ya me puede ayudar. Resulta que no. Cuando eh, una persona deja su cuerpo y va al mundo espiritual, dentro del mundo espiritual sigue teniendo experiencias como la vida física, sigue teniendo dualidad. Entonces, no hay que caer en esos extremos de creer que una entidad espiritual nos puede hacer daño. No nos hacen daño, porque inclusive no nos pueden tocar físicamente. Y tampoco creer que ya son santos o que ya son seres de luz, porque ellos siguen con su proceso espiritual. Si son ya maestros espirituales de una vida, evidentemente tal vez tengan un acercamiento y sienta su luz, pero no nos vayamos con la finta de que nos pueden ayudar.
todas esas personas que canalizan a grandes maestros espirituales, etcétera, no es cierto, no es cierto. Eh, la luz se comunica con nosotros, la luz nos habla a nosotros con nuestro idioma, pero esos grandes maestros espirituales siguen haciendo su trabajo y no se toman la molestia de venir y canalizar a alguien que nos hable, nos dice eh, mensajes. Pues muy bien, vamos a pasar ahora a los comentarios. En este momento voy a abrir aquí el internet desde mi celular y vamos a saludar a todos ustedes que nos estuvieron escuchando. Vamos a hacer algunos comentarios. Les pido tengan un poco de paciencia porque normalmente quien me pasa los comentarios Vale, es mi esposa, pero en este momento eh, anda viajando, anda en avión en este momento. Entonces, eh, vamos a ver. Mm, no lo estoy logrando abrir desde mi celular. Oli, ¿crees que me puedas mandar de casualidad los pantallazos de los saludos de las personas? Ahorita Oliver nos va a apoyar para mandar los saludos y los comentarios. Y pues bueno, antes de pasar a esa última parte, eh, cerrar este gran tema de cómo reconciliarnos con la muerte, aceptarla como parte de la vida, aceptar que en cada momento estamos muriendo en pequeño y además darnos cuenta que en nuestra vida misma no somos los mismos que hace un año, no somos los mismos que hace 5 años, no somos los mismos que éramos cuando éramos niños. Esas grandes transformaciones que llega a tener la gente y se los dice a alguien que las ha tenido, suceden porque en verdad nos transformamos y esas transformaciones es ese morir para volver a renacer. No es casualidad que en la Biblia nos dicen hay que morir para volver a vivir, ¿no? Lo decía también San Francisco de Asís, ¿no? Aquel que muere renace a la vida eterna. Y esa vida eterna es poder trascender nuestro cuerpo físico. Ese camino evolutivo es conocernos más allá del cuerpo físico, desvincularnos, agradecerlo, por supuesto, honrarlo, pero desvincularnos poco a poco a través de ese proceso de evolución, de esa parte física, de esa parte corporal, y conectarnos cada vez más con esa parte espiritual, ser más esa esencia que nos creó, regresar poco a poco a esa esencia que es la esencia de nuestro Padre, la esencia de nuestro Padre eterno, que Él solamente es espíritu, Él no es materia. Nosotros venimos en este proceso de transición de vida en vida y somos cuerpo en cada una de ellas. Tomamos un vehículo y nos cambiamos de vehículo, nos vamos a un siguiente vehículo y así vamos avanzando, pero va a llegar un momento en el que digas, es que ya no necesito este vehículo. Puedo seguir este proceso desde mi espíritu. Entonces, vamos a mandar esos saluditos. Aquí nos comenta Almita, muchísimas gracias y bendiciones. Ahora, nos dice Almita, muchísimas gracias y bendiciones por el comentario. Mari nos manda unas caritas felices. Margarita Gallegos también nos manda una carita con un corazoncito. Muchísimas gracias. Un saludo, Margarita. Gaviota Valencia también nos dice, me encanta el tema de hoy. Muchas gracias, Gaby, querida amiga. Y bueno, sobre la pregunta que nos hacía Almita, que menciona ella cortar. Por eso decía la diferencia.
si tú te quitas la vida, estás cortando la vida. Pero si tú trasciendes de manera espiritual, tú no cortas, tú continúas, tú avanzas. Ahora, este comentario sobre esta conexión espiritual, vamos a tener un próximo retiro en enero, el 18, 19 y 20 de enero, en el cual vamos a trabajar con una técnica muy especial de meditación. Es una técnica que apenas en el retiro pasado comencé a practicar, que precisamente esa práctica meditativa nos ayuda a restablecer esa conexión con nuestro ojo espiritual. Vamos avanzando cuantitativamente, exponencialmente, vamos dando un salto cuántico cuando comenzamos a realizar esta técnica espiritual de meditación para conectarnos con nuestro ojo espiritual. Entonces, para todos aquellos que comprendan bien lo que hablamos hoy sobre cómo trascender al mundo físico, cómo conectarnos cada vez más con nuestra parte espiritual y cómo ir desvinculándonos de esta parte sensorial, este retiro, que es un retiro muy especial porque este retiro no va a ser para principiantes, la gente que sea su primera vez asistiendo a algún retiro, tendrá que esperar porque el requisito será que tengamos realizando mínimo un mes continuo, ininterrumpido de meditaciones diarias y que llevemos meditando mínimo 3 meses periódicamente. Es decir, que ya seamos meditadores asiduos, pero un mes antes del retiro tenemos que estar meditando diario, porque necesitamos traer un muy buen nivel de meditación para ese retiro, porque la información es parte de la información que llegó en mi último retiro y es información muy profunda. Entonces, si no traemos ese nivel, va a ser muy complicado comprender la información y sobre todo las prácticas meditativas, que son 1 hora meditando. Es para personas que ya llevan un buen nivel de meditación. Entonces, pues la invitación está para todos ustedes. Va a estar en 4,500 pesos este retiro y nos vamos a ir a Zacatlán de las Manzanas, Puebla, a una casa de retiros impresionante, muy bonita, ecológica, donde nos atienden como si estuviéramos en nuestra casa. Vamos a tener la oportunidad, a los que quieran, también de tener la experiencia del temazcal. Entonces, pues ahí está la invitación a todos ustedes para que no echen en saco roto la meditación ahora que viene Navidad, Año Nuevo, sino que estén bien disciplinados con la meditación y nos podamos ir en enero a este retiro de Despertando Nuestro Ojo Espiritual. También Davina Sonrisa nos manda un saludo. Maritza Fentanés también, muchísimas gracias Maritza por siempre estar con nosotros. Y bueno, también las personas que nos pusieron like y caritas felices. Conchita Morales, Hernández Mari, también Sol Pedraza y Andy. Muchísimas gracias a todos ustedes. Airima Gare, Lala Raya, un saludo Lala, y Conchita Morales, que ya había mencionado. Pues muy bien, pues muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos a su programa Espiritualidad en Familia. Muchísimas gracias a Magnitud Radio por siempre cobijarnos, a Oli por estar al frente de los controles, siempre con una gran responsabilidad y con una gran creatividad. Y gracias a ustedes, pásensela muy padre en este puente, celebren a sus muertos, platiquen con ellos, cierren esos ciclos y siempre en armonía. Pues bueno, pues un abrazo a todos ustedes, que tengan bendecido día. Magnitud Radio presentó